Regresamos al rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Bueno, tenemos con nosotros Juan Miguel Pérez. Él es sociólogo, analista social y analista institucional, hay que decirlo así. Con él vamos a conversar sobre el informe del PNUD. Bienvenido, Juan Miguel. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Juan Miguel por estar en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país. Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. El 63% de la población dominicana cree que quienes lo han gobernado solo han beneficiado a grupos específicos. Danos tu lectura de este informe regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD. Bueno, viene a confirmar lo que es una realidad y de hecho cuando uno se fija en ese informe uno se da cuenta que quienes más dicen que los regímenes en América Latina, que los regímenes en los que viven están cooptados por una élite extraordinariamente restringida, minoritaria, son los países que más mejores porcentajes educativos tienen. Es decir, que si en República Dominicana existiera un sistema educativo que, por ejemplo, explicara la pobreza, la desigualdad, nuestra historia social, los porcentajes que hoy se dicen serían mucho más fuertes, más contundentes. Entonces, eso lo que quiere decir es precisamente que nosotros tenemos una situación en la que poco a poco el dominicano, a pesar de su sistema educativo y a pesar de un extraordinario trabajo de naturalización de la pobreza, es decir, de no hablar mucho de ella porque entonces encontraría causas, encontraría responsabilidades y esos serían dedos directos a la clase dirigente de este país, que es la que rige, por ejemplo, las políticas educativas y es la que rige mucho también de los medios de comunicación que fungen como espacios docentes donde también se hablan de las cosas que pasan en el país. Entonces nosotros tenemos una situación en la que hay una concienciación que va poco a poco creciendo, que tiene mucho que ver con redes sociales, que tiene mucho que ver con las movilizaciones recientes que ha habido en América Latina, incluyendo la Plaza de la Bandera en República Dominicana, y que sencillamente lo que dice lo que todo el mundo vive, ¿no? Una extraordinaria concentración de poder, un autoritarismo creciente por esa concentración de poder, porque con algo hay que controlar a la gente ante lo que es un verdadero desorden. No se puede concebir que en una sociedad democrática haya tanta desigualdad, que por un lado viva tanta gente en miseria y por otro lado viva tan poca gente con tanto. No puede ser, por ejemplo, que en este país haya un sistema financiero que todos los años le enseñe, le enrostre al país, a la sociedad dominicana, sus opulentas ganancias, cuando al resto de la población, que es la mayoría, le va tan mal. Oye, hay un detalle. Yo vivo diciendo que el cambio no se detiene, aunque el gobierno sea lento y todavía sea muy unilateral, porque hay una conciencia pública nueva. ¿Tú crees que ese nivel de conciencia que tiene la población impulsará efectivamente que se produzca el cambio que la gente necesita? Bueno, este pueblo ha sido extraordinario en toda su historia. Lo fue en el 61, lo fue en el 65, lo fue durante los 12 años de Balaguer, por eso hubo tanta represión en los barrios. Lo fue en el 84, lo fue en el 2020. Este pueblo ha estado siempre a la vanguardia, incluso de su clase dirigente. Lo que pasa es que la legalidad política de este orden social, económico, de esta república, restringe la participación de la gente, limita la movilización de la gente. O sea, nosotros tenemos que para formar una organización política local, cuesta dinero, tiempo, y todo eso está restringido a una población. Entonces hay una discriminación, hay una censura. El día en que aquí haya una reforma, una transformación de la vida pública, en la forma en cómo estamos organizados, en la localidad y a nivel nacional, este país tendrá una movilización constante, porque la gente al final no quiere estar del lado a donde se toman las decisiones.
Y eso es lo que ha faltado a nivel democrático. La toma de decisiones por todo, eso es lo que realmente significa una democracia. Juan Miguel, ¿tú crees que un gobierno con un perfil empresarial puede modificar esos niveles de desigualdad, habidas cuentas de la voracidad que muestran las élites económicas, que no definen ninguna vocación por renunciar mínimamente a los beneficios extraordinarios que le garantiza el modelo? Bueno, esa es parte de la historia que está por verse en este gobierno, que ha tenido lamentablemente que tener primero la contingencia de una pandemia, pero el tipo empresarial ha sido la constante. Balaguer gobernaba con las élites económicas detrás. El PRD también lo hizo en su momento. Y el PLD, al no querer en un momento determinado gobernar con las élites económicas, se hizo ella misma empresaria. Y entonces se asoció a la élite económica tradicional y juntos gobernaron el país. Es decir, lamentablemente aquí ha habido una relegación de lo político, que es la representación del interés general, y una sumisión a los designios del poder económico. Uno solamente tiene que mirar cómo se maneja la política turística, por ejemplo, del país, cómo se maneja la política fiscal del país, cómo se maneja la política laboral del país, cómo se maneja la política presupuestaria, dónde están las prioridades en las acciones de gobierno, para uno darse cuenta que hay una extraordinaria coincidencia con los intereses de las clases dominantes, incluso en los estamentos de decisiones. Pongamos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación. Hay una sobrerepresentación de las iglesias, por ejemplo, y del propio poder económico, donde usted no tiene territorios que están representados, donde no hay juntas de vecinos representados. Entonces, existe, reitero, un problema grande en los lugares donde se toma decisión. Y no es el Consejo Económico y Social, que tiene un histórico de ilegitimidad y de acuerdos de aposento, que no le representa para la población ninguna confianza desde que fue fundado, todos esos acuerdos de laberinto. O sea, la política Agripino es una política que le ha hecho mucho daño, porque ha dicho que representa, que concerta, que dialoga, y no es así. El diálogo real tiene que darse entre los poderes instituidos y ese muchacho que está en el delivery, ese muchacho que está en las calles, que lamentablemente, por razones económicas, no puede hacerse del tiempo suficiente y del interés incluso, porque eso ha sido muy bien medido en este país. ¿Por qué los muchachos, los jóvenes, las poblaciones de nuestros barrios no se interesan por la cosa pública, no leen noticias políticas, no se interesan por el curso de la actualidad? Sencillamente porque las políticas públicas se le parecen muy poco a ellos y por la reiterada frustración que la traición de la clase dirigente política le ha propinado a la fe y al ideal democrático de la gente. Juan Miguel, con el informe del PNUD tenemos un diagnóstico social que crispa, obviamente, y con todo lo que se ha levantado y el juicio que haces como profesional de la sociología, ¿por dónde deberíamos estar andando para hacerle frente a esta situación que es bastante grave? Democratizar a la sociedad dominicana. Nosotros salimos de una dictadura, pero no hemos entrado en una democracia plena. Estamos en lo que un célebre filósofo, Primo Levi, llamó la zona gris. Es decir, ese lugar de no democracia, ese lugar que deambula entre una nominal, en teoría, democracia, pero en sustancia es una restricción de esa democracia que solamente le deja derechos como privilegios a una élite, a esa élite que no está oyendo, porque te reitero, el pueblo dominicano está llevando mensajes, está cocinando, está lavando, está oyendo música para distraerse del agobio, de la frustración, de desesperanza en que él le ha puesto a vivir, porque han nacido en el arbitrario de la pobreza, con instituciones supuestamente democráticas que no juegan su rol de rectificación de las desigualdades e inequidades de origen. El papel de los partidos políticos como espacio de intermediación entre la sociedad y el Estado, ¿cuál ha sido
en la definición de este modelo? Nefasto, porque los partidos políticos se han corporizado, es decir, usted tiene lamentablemente más semejanza entre los partidos políticos, independientemente de sus fórmulas ideológicas, que entre ellos y la gente. Hay más distancia social entre los representantes y los representados. Aquí no hay un solo partido político que esté hablando hoy de los grandes problemas serios que sacuden a la sociedad dominicana, como por ejemplo la redistribución de riqueza justa. Aquí no se está hablando todavía de un sistema de seguridad social universal. Aquí no se está hablando todavía de un sistema de pensiones adecuado y digno para la gente. Aquí no se está hablando de transformar a la educación. Ningún partido, del Partido Reformista Alianza País, ninguno de ellos está elaborando un discurso coherente con lo que está pensando y viviendo la gente y con lo que reclamó en la Plaza de la Bandera. Por eso, y cuando uno lo critica, se atrincheran en una misma trinchera. Eso es lo más curioso. Así es. Eso es lo más curioso. Por eso es que son intereses corporativistas, porque defienden a su clase. El otro día yo veía como el senador de la provincia de Hermanas Mirabal chilló porque sencillamente el senador Antonio Tavera hizo una crítica a la política, y la gente cree que hacer una crítica a la política es una antipolítica, y no es así. Aquí la verdadera antipolítica es la que no se compromete con sus misiones fundamentales, sustantivas. Esa es la antipolítica. O sea, que lo que la gente dice en la calle, la apatía y la desidia, es resultado de la mala política, de la vieja política, de la política todavía en la que vivimos hoy, que es de esa transición inconclusa que desde el año 61 padecemos los dominicanos ante la traición permanente de sus élites dirigentes. José Miguel, ¿qué tú crees que hay que hacer? ¿Qué tú crees que hay que hacer frente a esta realidad que tú describes de la consolidación de la alianza partidos, sectores económicos gobernantes? ¿Cómo movilizar al pueblo para eso? Sí, nosotros tenemos que estar permanentemente, como se hizo en el año 2020, salir a la calle para no dejarla nunca más. Y nosotros tenemos que apostar por priorizar los problemas reales de la nación. Por ejemplo, ustedes son profesionales de la comunicación, tienen el privilegio en este país de dirigirse a mucha gente. Y por ejemplo, cuando se habla de delincuencia, explicar lo que es la delincuencia, que la delincuencia es un resultado de la pobreza. Por eso nuestras cárceles están llenas de gente de orígenes humildes. No es porque genéticamente cuando uno nace en un barrio, uno nace malo, ni va a delinquir porque es un asunto genético. No es verdad, es un asunto social. Pero esa situación social tiene una responsabilidad política. Hay que hacer la historicidad de este sistema, es decir, explicar cómo se formuló después de tanto tiempo de neoliberalismo un retiro del Estado de sus tareas fundamentales de cuidar a la gente para beneficio de una clase minoritaria. También tener muy presente que esa clase minoritaria es esencialmente el poder económico que siempre está detrás de todo, desde los golpes de Estado hasta los acuerdos de aposento como el Pacto Eléctrico. Gracias, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.